El episodio de hoy viene en contra de todos los miedos. Viene en contra de la antropofobia. Ok. ¿Qué? Pofobia. Antropofobia. Bueno, de Pofobia. eso que dijo Bebé y de otras cosas más hablamos ahora en los buenos días, así que no te vayas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los buenos días. Él es Obed. Y él es Bebé. Y estamos bien contentos de que estés con nosotros en otro podcast más de los buenos días. Obed, ¿dónde estamos? Estamos en el estudio de los buenos días. Siempre contentos de que puedas estar conectado con nosotros. Gracias por conectarte con nosotros en Instagram, Facebook y YouTube como Los Buenos Días. Oye, y en YouTube, gracias por darle a la campanita y gracias por darle suscríbete, gracias por suscribirte, perdón. También nos está escuchando por Spotify, por Google Podcast, Apple Podcast, Anchor FM y ya dije Spotify. Sí. Es que es mi preferido, no sé por qué. Y por Spotify también. Y por Spotify. Y para que no se les olvide, estamos en Spotify también. ¿Tienes miedo? Cómprate un perro. Oye, siempre nos decían así. Sí, ese es un refrán bien popular en Puerto Rico. Pero nunca nos decían por qué. Y no, tampoco nos decían qué clase de perro. ¿Y si yo le tengo miedo a los perros? No, y entonces te compras un perro que se acuesta a dormir y no te defiende. Entonces, ¿para qué te lo compraste? ¿Y ese perro tiene rabia? ¿O si muerde? No, mira, venimos hablando, ¿verdad? De los miedos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante de hablar de los miedos? Yo tengo una idea, pero... Porque el miedo paraliza. El miedo no nos deja progresar, el miedo no nos deja movernos, el miedo nos puede costar la vida. Yo creo que el cementerio está lleno de gente miedosa que nunca pudo terminar, ¿verdad? Muchas cosas que se propusieron. Y el cerebro es algo que nunca para de funcionar, de moverse. Sí, yo soy de los que pienso que el miedo en el 99% de las veces es una cosa creada por nosotros mismos. Es algo que a veces creamos hasta sin fundamentos, ¿verdad? Sí, porque yo no sé por qué yo le tengo tanta fobia a la cucaracha. ¿Qué te pueden hacer? Bueno, me pueden hacer muchas cosas, pero... ¿Cómo? Pero... No te van a levantar no sé, de la cama, sí, no, te van a mover. Bueno, si son muchas, sí, pero... Ok. Pero ¿tú sabes cuántas cucarachas tienen que haber para moverme? Oye, no, yo lo que digo es que yo trato de recordar si hay algún incidente, una mala experiencia, y yo no recuerdo nada. Algo particular para eso. Así que yo creo que es algo que me lo inventé. Y así mismo como Obed se inventó su miedo a las cucarachas, nosotros nos inventamos o nosotros mismos recreamos o yo creo que comenzamos a plantearnos situaciones en nuestra mente que aún no han ocurrido, pero comienzan a hacer un frame, un esquema de las cosas que pudiesen pasar si hacemos o dejamos de hacer algunas cosas que queremos hacer y tenemos miedo en cómo comenzarlas, o otras cosas que no queremos hacer por alguna razón particular. Yo conozco muchas personas que por su personalidad, su temperamento, no son personas miedosas, no son personas que le temen a tomar una decisión, a dar un paso. Son personas, las llamamos intrépidas, arriesgadas, ¿no? Aventureros. Pero también conozco personas que simplemente no se mueven en ninguna dirección. Se quedan como están, aun cuando en algunas ocasiones no están bien. ¿Cómo tú te consideras? ¿De qué área tú te consideras? Mira, yo soy bien atrevido para algunas cosas. Ok. Para otras soy bien miedoso. Por ejemplo, si tú me dices a mí para comenzar un proyecto, pues yo hago un análisis básico, rápido, al momento. Tengo tiempo, tengo bandwidth para hacerlo, cuáles son los recursos que hacen falta. Si dentro de ese análisis rápido yo entiendo que lo puedo hacer, pues yo doy el próximo paso. Pero si tú me pides matar una cucaracha, la vas a tener que matar solo, yo no voy a matarla.
O sea, que tienes de ambos lados. Sí, yo te diría que sí, pero soy más del lado aventurero. Ok, en el área aventurera, por ejemplo, en proyectos nuevos, en cosas para comenzar, en cosas para continuar, ¿te consideras alguien que se lanza? Sí, yo creo que sí. No hace falta mucho para convencerme de que accione. Y si fuésemos a calcular de todas las cosas que has tratado o te has aventurado, ¿cuántas veces has fallado? Un montón de veces. Un montón de veces. Que estoy tratando de evaluar por dónde comenzar esta parte, porque yo entiendo también que para cosas que son bien importantes, yo soy bastante aventurero. Ok. Pero yo creo que durante el día trato de mantenerme en unas restricciones para no salirme de lo que ya conozco. Y yo creo que eso también puede ser parte de miedos, ya sean infundados o miedos al cambio. Mira, yo creo que ese es uno de los miedos más comunes, el miedo al cambio. El miedo al cambio y el miedo a la muerte, yo creo que son los más comunes. Sí. Porque a casi nadie le gusta el cambio. Por lo menos no el cambio inesperado. La realidad es que yo he escuchado que la única manera de tú manejar el cambio es siendo parte de él, abrazando el cambio y siendo parte de él. Lo puedo entender. Y creo que lo que estás diciendo es lo que no es no es inesperado, porque no todos los cambios pueden ser esperados. Hay cosas que van a pasar simplemente porque pasan, pero como dice el refrán, en guerra avisada no muere gente. Si ya tienes una idea de las cosas que pueden pasar, pues puedes calcular. Eso, digamos, tomar riesgos calculados. Claro. Pero básicamente el miedo al cambio, yo creo que es un virus que se ha propagado mucho más que el COVID. Yo creo que es algo que ha llegado más lejos. Y cuando hablamos del miedo al cambio, estamos hablando al cambio en general. O sea, no estamos hablando el miedo al cambio, como dijimos, inesperado. Es el miedo, punto, al cambio en general, a cambiar cosas, a hacer las cosas de manera distinta a como las hemos estado haciendo. Eso es realmente a lo que nos referimos cuando hablamos de miedo al cambio. Y entonces, ¿qué pasa? Hablando de cuando queremos o necesitamos cambiar algo. Uh-huh. Pues mira, lo más importante que uno tiene que hacer en ese momento es analizar cuáles son los pasos que se requieren para cambiar y comenzar a hacer un plan y acondicionarnos mentalmente a que mira, necesitamos hacer ese cambio, estos son los pasos que voy a dar y los voy a dar en este orden y me voy a preparar para esto, X, Y, Z, lo que venga, ¿no? Y se hace un plan para ejecutar el cambio, pero ejecutar ese plan ahí es donde radica el miedo al cambio. O sea, que hay personas que simplemente no están dispuestos ni tan siquiera a pensar en el plan. Se frisan, como decimos en Puerto Rico, antes de tomar el paso. Sí, o sea, y no es porque no es realmente porque no quieran cambiar, sino que es porque les da miedo el cambio, lo que conlleva el cambio. Lo que conlleva el cambio. Les da miedo. Y estamos hablando de esto porque si has escuchado la temática de varios podcasts de los buenos días, tratamos de atacar ciertos puntos. Por ejemplo, el tema del empresarismo siempre va a ser algo que va a resurgir en el podcast de los buenos días. Uh-huh. El tema de cambio de nuestra actividad normal, cotidiana o de nuestra conducta. Siempre estamos tratando de aludir a ese tipo de cambios. El problema que estamos viendo que aun cuando tenemos las herramientas y las instrucciones necesarias para tomar un cambio, vemos que la mayoría o mucha gente simplemente no comienza esa decisión, uh-huh, la cual va a conllevar que físicamente comience el cambio. O sea, lo dejamos todo dentro de nuestra cabeza. Y no accionamos. No accionamos a favor o en contra. Porque también la vida está hecha de decisiones. Si decidiste no tomar el cambio, pues entonces eso también es una decisión. Atente a las consecuencias, ajá, de la falta del cambio. Como hemos hablado de otro tipo de cosas,
por ejemplo, financieras, si no aprendes a cambiar desde ahora a hacer tus transacciones, ¿sabes qué? El cambio va a ser inesperado. Mira, la realidad, bebé, es que si tú lo analizas, lo único constante en la vida y en el mundo es el cambio. El cambio. El cambio es inevitable. Eso va a llegar sí o sí. Estés preparado o tú no estés preparado, el cambio va a llegar. Entonces, tenerle miedo al cambio es como resistirse a lo inevitable. Pues ahí es donde entra lo que yo estaba diciendo. ¿Por qué entonces nosotros no abrazamos el cambio y nos convertimos en parte de esa dinámica de cambio? Vamos a hablar específicamente de uno. Okay. El miedo a la mudanza. ¿Qué es un cambio? Es un cambio. Es un cambio. Puede ser esperado porque se está esperando de ti que tomas alguna acción a favor o en protección hacia alguna situación. O cambio inesperado porque en el lugar donde estabas ya no puedes estar o tienes que tomar esa decisión. Tienes que tomar un cambio. También yo le puedo llamar miedo al cambio o miedo a la mudanza de pensamientos. Uh-huh. Porque también, así como nos acomodamos a un lugar físico, también nos podemos acomodar a una mentalidad. A unos pensamientos particulares, los cuales hemos cargado por mucho tiempo y están cómodos en el lugar donde producimos las mismas respuestas. No importa cuántas veces se nos cambien las situaciones. Sí. Yo le tengo más miedo a alguien. Ajá. Que le tenga miedo a una mudanza tanto física como mental que miedo a cualquier otra persona. Ok. Porque tú me estás diciendo o tú me estás expresando de que esta es la manera que es y aquí voy a morir o aquí va a morir mi pensamiento. Y sé que estoy como que yendo en dos puntos particulares, así que déjame tomar uno. Mudanza física. ¿Por qué nos dio con mudarnos a otro estado que no es nuestro estado original? Y ya hemos hablado también en otros podcasts, pero ¿cuáles fueron los miedos que se presentaron al momento de nosotros tomar esas decisiones? ¿Cuáles fueron unos miedos que tú puedes decir o puedes recordar rápidamente? Los costos. ¿Los costos? Los costos porque los costos acá en los estados de alquiler y demás son diferentes a Puerto Rico, que es donde vengo. La comida. La cultura. La cultura en general, ¿no? Del lugar donde vas a vivir y demás. Ya en el caso mío, yo me mudé de lo que aquí se considera un suburbio en Puerto Rico. Yo me mudé a una casi ciudad. Porque yo me mudé a Arlington, que está en auto, está a 5 minutos de DC. Un cambio drástico. Para mí fue un cambio drástico. Había más ruido, más actividad de tráfico, tanto de personas como de vehículos. La cultura era totalmente diferente. Pero me fui, no solamente tomé la decisión de cambiar, sino me fui adaptando a ese cambio, o sea, a esa nueva circunstancia, que era parte del plan de cambiar, de mudarme. Y yo creo que ese fue parte de mis miedos también al mudarme. Más miedo me daba el saber o no saber o desconocer si me iba a gustar o no. Porque hay muchas... Yo soy de las personas que yo sé que tú también, que yo busco mucho el área geográfica, costo de vida, población, criminalidad. En aquel momento tuve que buscar escuelas, cuáles eran las escuelas que habían disponibles, cuáles eran lo que llaman el rating de las escuelas, ¿no? El rating de las escuelas, la distancia del lugar donde vas a vivir a la escuela, hospitales alrededor. Las cosas más aburridas que usted puede pensar son las cosas que uno piensa cuando va a hacer una mudanza. Pero tú sabes que, bebé, para nosotros, el hecho de nosotros empezar a buscar esa información, yo creo que ya era un indicio de que no le teníamos tanto miedo al cambio. Porque si no hubiésemos querido, por miedo, no hubiésemos querido saber del cambio, ni nos preocupábamos por buscar información, porque es que simplemente no va a suceder, ¿ves? Ese tipo de actitud no como un tranque. Sí, en nosotros ese tipo de actitud no estaba. Pero hay mucha gente entonces que se ve en esa situación ahora mismo. Se te sienten un tranque de que no voy a, ni siquiera voy a pensarlo. Ni siquiera lo voy a pensar ni a considerar, porque es que yo no me voy a cambiar. Yo no tengo por qué cambiar y no voy a cambiar.
Pero la motivación detrás de esa actitud es miedo. Porque conformismo es otro podcast. Ok. Pero miedo, estamos hablando de cuando esa actitud se da a raíz de miedos. ¿Y cómo vencerlo? Pues entendiendo, número uno, que el cambio es lo único inevitable en la vida. Eso va a pasar, punto, se acabó. Estés preparado o no estés preparado. Así que es mejor que estés preparado y que seas parte de ese cambio para que la pases mejor en el proceso. Entonces, entender eso, yo creo que es el primer paso a vencer el miedo al cambio. Sí, entender que ya sea inevitable o sea para tu propio progreso, no ceder a la ansiedad de las cosas que pudiesen pasar, sino simplemente comenzar el cambio para ver qué es lo que puede suceder. Y tú hablas mucho de los riesgos calculados, pues pensar en los posibles escenarios. Ok, si me mudo, ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿O qué pasa si el vecindario donde me mudo no es lo que yo esperaba? ¿O qué pasa si, eso es lo que llaman el what if? Eso debe estar incluido dentro de la planificación. Otra cosa que debe estar incluida y que puede también influenciar estos miedos sería el miedo al otro idioma. El miedo a hablar otro idioma. En el caso mío y en el caso tuyo, el inglés. Porque, mi gente, no es lo mismo hablar inglés en Puerto Rico que hablarlo todos los días acá, en los estados. Para nada. Ok. Con diferentes acentos. O sea, estamos hablando de que aquí tenemos gente de todas partes del mundo y cada cual tiene su acento. Gente de todas partes de Estados Unidos también tiene su propio acento. Entonces, yo lo que creo es que nos valoramos poco a la capacidad que podemos desarrollar, aunque no la hayamos conocido antes. Decimos, pero si hubiese sido más joven, quizás hubiese aprendido más rápido. Si hubiese sido expuesto a otro idioma, pues quizás esto no fuese un problema para mí, o yo no tuve los beneficios de vivir en una casa bilingüe, por eso se me hace difícil. Pero yo creo, mi opinión es que menospreciamos nuestra propia capacidad de transformar nuestra vida simplemente por un miedo a comunicarnos. Y mira, hablando específicamente del asunto de tener acento. Ok. Y eso no solamente aplica en inglés, aplica en el inglés, aplica en otros idiomas también. Mi situación personal fue que al principio yo me sentía hasta menos que los demás compañeros de trabajo porque se les hacía difícil entenderme. O sea, yo tenía un acento del cara, pero no que no tenga acento ahora, pero lo manejo un poco mejor. Y me frustraba. Hasta que en algún momento, no sé cómo fue, recordé una entrevista que le hicieron a Emilio Estefan. Y Emilio Estefan, tengo un acento del cara. Emilio Estefan tiene un acento del carajo, mayor que el mío. Y Emilio Estefan hizo su negocio, su fortuna, con todo el acento que tiene. Así que el acento no fue una limitación para él. Y eso me rompió toda esa cosa que yo tenía, ¿verdad? De que, que yo hablo con acento, de que yo no me comunico bien, de que yo... Y ahí fue cuando yo comencé a notar que yo estaba en un ambiente multicultural y que todo el mundo tenía acento, que yo no era el único. Y que las limitaciones han sido puestas nosotros mismos, porque si queremos ver a alguien, como tu experiencia con Emilio Estefan, si queremos a alguien que lo ha hecho, esas cosas no han sido impedimentos. No lo han sido. Bueno, no vamos a decir que no han sido 100%, pero no ha sido algo que ha detenido el progreso o el progreso hacia el sueño o el cumplimiento del sueño. Por lo tanto, no han sido impedimentos. Tal vez han sido dificultades, sí. Hay que reconocer que crea dificultad. Pero impedimento que no te permite progresar y caminar así, no creo que haya sido el caso en Emilio. Y evidentemente no ha sido el caso... mi caso, ni el de otros hispanos que conozco acá. Sí, porque no podemos tampoco darle tanto peso a lo que venga
en pensamiento por algún tipo de discrimen, por algún tipo de trato distinto, por algún tipo de burla. Si fuese por burla, yo no hubiese aprendido a comunicarme en inglés, que yo también tengo un acento de madre, que combino las palabras y las digo como las pienso en español, que tengo que repetirme varias veces para que me entiendan, que tengo a veces tengo que explicar el porqué del acento. Son muchas cosas que si uno se pone a pensarlas cada una nos detiene, nos resta espacio y nos resta vida. Yo entiendo que nos resta vida. Y nos resta oportunidades. Nos resta oportunidades y yo creo que esas cosas son las que más nos influencian antes de ni siquiera pensar a comenzar a hacer un cambio a favor del futuro nuestro, el futuro de nuestro legado. Y así que entre estos miedos que estamos hablando y otros más, pasamos rapidito. Quédate con nosotros para que escuches parte de lo que queda del podcast de los buenos días. Ellos vienen a hacerte pensar. Oye, ve, si pudieras darle para atrás al tiempo, ¿tú cambiarías algo? Es una pregunta que te tengo hace tiempo. A hacerte reír. Acúsalo con tu mamá. Y a decir lo que nadie se atreve. Hacemos tantrums, hacemos Nos volvemos Karen. Hay que decirlo como es. Karen, de este mundo, para ya. Ellos son los buenos días. Domingos a las 10 de la mañana, hora del este. Síguelos en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Anchor FM y Google Podcast. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Estamos hablando de diferentes tipos de miedos. Hemos estado hablando del miedo al éxito. Hemos estado hablando del miedo a hablar otro idioma. Existe el miedo al rechazo. El miedo al rechazo. A que te digan que no. A que te digan que no, a que te digan tú no eres parte de esto. O muchas cosas que ni siquiera tienen a veces sentido o no tienen algún tipo de valor. O yo creo que son miedos que los pensamos, los desarrollamos, hacemos una narrativa, decidimos lo que va a pasar, concluimos que eso es lo que va a pasar y al final decimos, no lo voy a hacer porque es que esto es lo que va a pasar. O sea, lo hacemos cierto. Sin que suceda. Sin haberlo tratado, sin que suceda. Porque si realmente ¿qué es lo peor que puede pasar cuando nos rechazan? Pues nos rechazaron. Si en ese lugar no puedo trabajar, si en ese lugar no puedo vivir, pues entonces me voy a mudar a otro. O si esa persona no me quiere, o pues ¿qué puede pasar? Pues entonces hay otras personas en el mundo. Hay millones, ¿verdad? Hay millones, bastantes. No es una pecera, hay océanos. Hay océanos. Pero la realidad es que creo que desarrollamos un superpoder de saber el futuro y no adelantamos, no hacemos un paso hacia el frente, nos mantenemos lineales, nos mantenemos en el mismo lugar. Y yo creo que eso es lo más que está afectando a la gente hoy día, no importando la circunstancia de la cual esté o de donde vengan. Yo creo que el miedo es lo que nos está empujando o encerrando en un lugar donde ya no podemos hacer nada más. Y yo sé que vas a estar de acuerdo conmigo en esto, pero las redes sociales no ayudan mucho en ese sentido. Porque, ¿sabes? Vivimos incluso con miedo a expresarnos. ¿Verdad? Hablando de los que se expresan con respeto y expresan su opinión. Sí, porque hay otras ocasiones de que hay gente que no le tiene miedo a decir nada, pero realmente, tienen un miedo a transformar sus pensamientos, mano. Sí, definitivamente. Yo creo, bebé, que el miedo al rechazo es uno de los miedos más fuertes y más dañinos. Porque, bueno, después del miedo a las cucarachas, tengo que decirlo otra vez. Wow. Pero sí, porque yo he dejado de bañarme porque hay una cucaracha en la bañera. Y eso le afecta a todo el mundo. Eso es dañino. Pero yo digo que después, o sea, de los miedos más dañinos, el miedo al rechazo, porque no solamente te paraliza de tu tomar decisiones, de tu hacer, no, tomar decisiones y caminar en ciertas direcciones, sino que afecta tu Dios mío, se me fue la palabra. Afecta tus emociones, te afecta emocionalmente. Okay. Tu autoestima.
era la palabra que estaba buscando. Afecta la autoestima de la persona, porque una persona que aún por encima del miedo toma la decisión, digamos, de ofrecerse para trabajar en un equipo, o le expresa sus sentimientos a una persona y esa persona es rechazado, que no es el fin del mundo y que puede ser algo totalmente natural que suceda. O sea, eso comienza entonces yo sabía que no me iban a aceptar, o yo sabía que eso no iba a pasar, y eso por ahí sigue creando como una bola de nieve, tú sabes, alimentando mucho más, y cada vez se hace más difícil para esa persona expresarse, ¿no? A abrirse a otras personas por miedo a ser rechazado. Y es una cualidad que si se practica, entonces vas a recibir rechazo. Porque si ya tú estás buscando que ese va a ser el resultado. O sea, ya vas predeterminado a que vas a recibir esa respuesta. Así que tu ánimo, tu postura, tu conversación, el tono de voz, ya sea el estado de ánimo, si estás demasiado triste porque ya estás esperando el rechazo. No es que estamos hablando de que eso va a traer algo en el universo, es que realmente tú lo estás proyectando, y cuando uno proyecta algo es exactamente lo que uno va a recibir. Por supuesto. Si yo te recibo, si tú tienes un día malo y yo te recibo con algo alegre, yo estoy tratando de romper eso con lo cual tú viniste a mí. Así que llegamos al medio y transformamos entonces esa atmósfera que estamos nosotros dos. Pero si yo vengo a ti y yo no creo en mí, yo no creo en lo que yo entiendo, lo que yo proceso, mis capacidades, o yo no creo realmente en la persona que yo soy, te estoy demostrando que no soy la persona indicada desde el saque. Que no soy una buena decisión. Sí, soy una mala decisión. Yo sé que no te convengo. Exacto. Ese es el mensaje que estás enviando. Ponlo en el área ¿verdad? Que te ocupe, ya sea trabajo, relaciones, lo que sea. No soy lo que necesito. Mucha gente pierde oportunidades anticipadamente simplemente porque entraron ya con el ánimo de ser rechazado. Predispuesto al rechazo. Así es. Y a veces se nos hace difícil entender que esto existe, pero la verdad es que yo sé que yo lo he tenido que hacer varias veces y he perdido oportunidades. Gracias a Dios que las más importantes las gané, pero hay de aquellas cosas que pude haber logrado o alcanzado, pero simplemente por entrar con la mentalidad errónea, las perdí. Hay otro miedo que me interesaría discutir, y yo creo que la mayoría de nosotros lo tiene. No lo hablamos, no lo decimos, a menos que estemos con una persona que nos esté mentoreando, y es el miedo al éxito. Oh, wow. Sí. Yo no creo que eso sea algo que se comente, que se hable, pero yo creo que es algo que nos ha detenido también. Yo creo, bebé, que no se habla porque es algo como impensable, como todo el mundo quiere éxito, ¿verdad? Pero la realidad es que hay personas que le tienen miedo al éxito, por muchas razones, por lo que conlleva tener éxito. ¿Cómo así? El trabajo, los pasos que tienes que dar para poder tener éxito, sino el trabajo que significa lograr el éxito. Y el trabajo que significa, después que lo alcanzas, mantenerlo. Yo creo que son factores que influyen, ¿verdad?, en algunas personas para sentir miedo hacia el éxito. Suena como loco, ¿verdad? Pero sí, porque me estás hablando de dos áreas particulares del éxito, la parte de alcanzarlo y la parte de mantenerlo. Ajá. Para alcanzar el éxito, ¿qué se necesita? Tratar de sobrepasar no solamente las expectativas de lo que se espera, pero el trabajo que otros han pasado, tratar de haberlo hecho mejor o con más frecuencia quizás, o darle más tiempo a mi área de expertise para lograr tener éxito en esa área particular. Y claro, y eso involucra, como dijiste, o sea, la disciplina, el ser diligente en todo lo que hay que hacer y demás, para poder sobresalir
de la competencia de la multitud. Y en ese punto particular, sí muchas cosas dependen de nuestros dotes o de nuestras características o las cosas que sí sabemos hacer, pero llega hasta cierto punto, porque el otro punto lo recoge mi disciplina, como la menciona, mi consistencia. El resistir las dificultades, cuán apto soy de levantarme mañana después de haber perdido el día completo de ayer, para volver a tratar lo que he estado tratando antes una y otra vez, claro, a ver si lo consigo. Claro. Yo creo que ahí es donde debate entonces el miedo a alcanzar el éxito. Exacto, el miedo a alcanzarlo. Y yo creo que eso nos impresiona más cuando vemos, por ejemplo, estrellas deportivas, estrellas del cine, artistas, que los vemos en unas posiciones. Luego comienza entonces la historia de cómo llegaron a ella y los vemos como que ¡wow! Por eso es que tienen muchos seguidores, muchos fanáticos, no solamente por lo que hacen, sino porque tuvieron la persistencia para lograrlo. Eso es algo que tenemos que aprender todos. Pero entonces después está el mantener el éxito. Una vez llegaste ahí, ¿cómo tú mantienes esa posición? ¿Cómo tú te mantienes en esa posición? ¿Cómo te sostienes en la posición en la que ya alcanzaste, pero no la quieres perder? No quieres perder eso que ya habías ganado. Y eso conlleva esfuerzo. Eso conlleva transformación. Conlleva muchas cosas que a algunas personas le aterran. Sacrificio, tiempo. Tiempo, quizás pensamos cuando logre el éxito pues voy a tener mucho más tiempo para entonces disfrutar de otro tipo de cosas, pero creo que no nos damos cuenta del tiempo que va a tomar entonces mantener esa posición, o mantener este nombre, o mantener este trabajo, o mantener la calidad de lo que estamos haciendo. Así es. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos muchos sueños de abrir nuestros negocios, de crear cosas nuevas, o de ser de beneficio a una fundación sin fines de lucro. Usted lo llama, o tener éxito en nuestras relaciones, pero mantener las cosas a veces cuesta más que lograrlas. Sí, en ocasiones sí. Y también involucra el exponernos a otras personas, el criterio de otras personas, que nos evalúen y demás. Yo creo que, bebé, esta cuestión de los miedos, nosotros podemos seguir en una lista de miedos generalizados, ¿no? Que lo vemos comúnmente por ahí. Pero yo creo que el ejercicio es que cada uno de nosotros debería autoevaluarse y pensar cuánto realmente yo quiero lograr esto, o sea, ya sea mudarme, ya sea aprender un nuevo idioma, lo que sea que yo quiera lograr, abrir un negocio. Y si después de ese análisis honesto decimos que realmente lo deseamos, yo creo que ahí es donde comienza nuestra lucha, nuestra batalla por vencer esos miedos y lograr finalmente eso que nos proponemos a hacer. Ok, estoy de acuerdo. Tenemos que tener un análisis, tenemos que hacer unos esfuerzos adicionales. También lo veo como la pérdida de la comodidad. Salir de la zona de confort. El cambio es básicamente eso. Sí, porque todos los cambios de los cuales hemos estado hablando es movernos de cosas conocidas a cosas desconocidas. Mira, cuando yo estudiaba en universidad, una de las clases que nos dieron, una clase de las clases que yo tomé, realmente, la profesora hablaba sobre las etapas de la vida, ¿verdad? Y decía que pues el ser humano va desde bebé, niño, va creciendo, adolescente, adulto, hasta la vejez. Y pues ella decía que cada etapa era una preparación para la siguiente etapa, que la niñez era la preparación para la etapa de la adolescencia, aunque cuando niños no nos preparamos mucho para nada, pero nuestros padres nos van preparando, ¿no? Y así pues la adolescencia, preparación para la juventud para la adultez para la vejez. Y ella decía, pero no se termina ahí, la vejez es la etapa de preparación para la muerte.
Y ella decía que ella veía muchas personas que en su vejez luchaban contra el momento inminente de la muerte, porque es inminente, según todas las etapas fueron inminentes, la muerte lo es también. Luchaban porque nunca visualizaron la vejez como una etapa para prepararse para el momento de morir y morir en paz. Y entonces luchaban contra esa próxima etapa. Que es un cambio también, es un cambio. Y yo, así analizando lo que hemos hablado, creo que el fundamento del miedo es básicamente lo desconocido. Ujú. Se asoma algo que no conocemos, que no podemos predecir o que no conocemos. Y eso nos aterra. Es igual que el miedo a la oscuridad. Es porque no sabemos lo que hay ahí. Así que el desconocimiento para mí, ¿verdad? Personalmente es la base del miedo, el desconocimiento. Entonces, ¿cómo uno puede enfrentar el miedo? Si es la base del desconocimiento. Que lo hemos dicho aquí infinidad de veces en los buenos días. Tienes que tratarlo. Y educándonos. Tienes que... Por eso, por ejemplo, estás hablando de la oscuridad. Ajá. Tienes miedo de no saber lo que hay hasta que en algún momento te pudiste o aprender los lugares donde está cada cosa o se encendió una luz. Así es. Y ya desde la primera vez tienes entonces un conocimiento adicional que antes no tenías, ya no es inesperado, ya puedes imaginarte lo que puede pasar después o qué es lo que vas a tocar. Aquí está una lámpara, aquí hay un orificio, tengo que tener cuidado. Pero si no te expones, Así es. no adquieres entonces ese conocimiento del que el que está hablando. Educarnos. ¿Cómo nos educamos para enfrentar el miedo particularmente? Porque yo creo que estas no son clases que se toman tampoco en universidad. No, y perdóname. No, es cierto lo que dijiste. No son clases, no, o sea, no vienen cursos para perder el miedo. Y creo que cada miedo viene con sus particularidades, ¿no? Y también tenemos que hacer la salvedad y trazar la línea de que hay escenarios, hay personas que va más allá de un miedo, se convierte en una fobia o algo tan intenso que necesitan ayuda profesional y la recomendación siempre es que usted busque ayuda profesional si es algo que usted no lo puede manejar usted solo. Pero estamos hablando, ¿verdad? Es que me da miedo a emprender ese negocio que siempre he querido tener, o es que me da miedo hacer un cambio de personalidad, un cambio de look, ¿no? Pero estamos hablando de ese tipo de miedos, ¿no? Cuando ya es algo muy intenso, vaya y busque ayuda profesional, que le va a hacer muy bien. Claro. Pero entonces deberemos entonces atacar lo que son los miedos infundados. Ese tipo de miedo ya tiene una fundación por alguna experiencia que haya tenido la persona en un pasado o simplemente porque no quiere experimentarlo y eso lo entendemos. Así es. Pero entonces tratar de darle fundamento a los pensamientos en los cuales estamos teniendo que nos están paralizando, pensamientos del qué pasará, qué será. Yo creo que esa es la base de la ansiedad, el querer vivir un momento que no ha ocurrido y no conocemos cuál va a ser el outcome, pues entonces nos pone ansiosos. Estamos ya predispuestos, estamos previviendo un momento que lo más seguro no se va a desarrollar de la manera en la cual nosotros lo pensamos, que estamos imaginando. Y esas son las variantes que tenemos que tener en cuenta antes de concretar nuestros miedos, antes de decidir a base de los miedos que le tenemos a las cosas. Estos momentos llaman a que las personas ya no le tengan miedo al estar callados en situaciones que quizás están siendo dañinos para ellos mismos. Yo creo que si pudiésemos decir o ver el mensaje general que queremos llevar a través de este podcast es hay miedos que simplemente enfrentándolos van a ser resueltos. Sí. Hay miedos que no se van a ir hasta que... Excepto el de las cucarachas. Ese es un poco más difícil. Ya entonces eso es una fobia. Sí. Porque te has enfrentado con ella varias veces y creo que necesitas ayuda profesional. Porque ellas no van a dejar de existir aún después de una guerra radioactiva.
hay que enfrentarnos a ciertas situaciones y más aquellas que están de la cual nosotros estamos dependiendo, nuestro éxito está dependiendo, nuestro mejoramiento. Si hubiésemos basado todo dentro del miedo, no estuviésemos donde estamos y no pudiésemos haber experimentado, por ejemplo, tú y yo, de unas cosas que anhelábamos, pero teníamos todas las de perder para no lograrlas. Pero entonces tuvimos que sobrepasar ese tipo de mentalidad y de miedo para llegar a eso. Y yo quisiera que la audiencia, que nuestros amigos, nuestros familiares, los seguidores de Los Buenos Días, el mensaje siempre de Los Buenos Días, hermanos, tienes que hacer aquello que nunca has hecho y entonces vas a comenzar a ver diferencias diarias. La gente quiere un resultado dramático. O sea, ellos quieren mover un libro de gaveta y mañana entonces voy a ver que tengo el conocimiento total de lo que decía el libro. Tenemos que educarnos, tenemos que trabajar y las cosas que más me gustan es esa. Dentro de los riesgos calculados de los que hablo es conoce antes de enfrentarte, conoce cuáles son los enemigos que te vas a enfrentar, cuáles van a ser aquellos que te van a poner tropiezos, qué cosas tú no sabes. Yo creo que en los podcasts anteriores que hemos hablado de, por ejemplo, de comenzar un negocio, este tipo de cosas, siempre decimos, lo que no sabes, apréndelo ahora, para que después no sea inesperado, no te tome por sorpresa y te derrumbe lo que hayas alcanzado. Eso es así. Es interesante, es maravilloso. Ojalá que podamos inspirar a alguien, que nos comenten, que nos escriban, que nos digan, ¿sabes qué? Tengo miedo a esto. Vamos a hablar de eso. Podemos hablar de eso en los próximos podcasts. Seguro. Y siempre, mi gente, piensen que de los cobardes no se escribe nada en la historia. Así que eso es así. Eso es así. Tienes que atreverte, así como nosotros te decimos, atrévete, haz todo lo que te venga, ¿verdad?, a tus manos para hacer de una manera responsable. Hay cosas que están esperando a que tú te muevas. Hay cosas que no están esperando que otras personas la hagan. Siempre ten esa mentalidad, ¿verdad? Y ojalá que sea de inspiración y que podamos seguir hablando de cosas como estas en Los Buenos Días. Gracias por siempre estar sintonizados con nosotros, seguirnos en Instagram, en Facebook, en YouTube como Los Buenos Días, suscribiéndote, dándole a la campanita. Gracias por escucharnos en Anchor FM, en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Acuérdate que no solamente este episodio, sino todos los que hemos ya tenido, que tienen una información bien valiosa y sé que puedes compartir el mensaje con todos aquellos que puedas. Dale share, recuerda, dale share. Así mismo es, mi gente. Gracias por sintonizarnos. Y aquí en Los Buenos Días, ¿qué podemos decirle? Atrévase. Nosotros nos atrevimos a hacer este podcast. Usted atrévase a darnos follow, a suscribirse a nuestro canal y seguirnos domingo tras domingo. Así que, mi gente, un abrazo. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio de Los Buenos Días.